¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hoy continuamos con nuestra serie sobre las metrópolis. Hemos hablado de los distintos factores que influyen en ese espacio donde convivimos, pues la gran mayoría de los seres humanos en el planeta y sobre todo en México. Hoy vamos a hablar de ciudad y coexistencia pacífica o ciudad y seguridad. Los factores que influyen para que una ciudad sea segura son muchísimos, no hay uno solo. Pero en efecto, hay ciudades que dan por resultado una vida no solamente más segura, sino incluso más placentera, constructiva, creativa. Hay otras ciudades cuyo caos, cuyo desorden concurre justamente para que la vida del individuo no pueda desarrollarse con dignidad. ¿Cuáles son esas variables, esas causas que nos llevan a vivir con paz o con violencia dentro de las ciudades? Ese es el tema que abordaremos esta noche en Espiral. Comenzamos. Mi nombre es Eunice Rendón Cárdenas, soy directora general de la Coordinación Interinstitucional en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación. Estuve durante 3 años trabajando en Ciudad Juárez en el programa de prevención que se hizo ahí, que se llamó Todos Somos Juárez, más en la parte donde se generan las personas que delinquen, más allá del lugar donde delinquen, ¿no? Para ir a las causas y a los factores sociales de la violencia. Una parte muy importante surge de esta violencia situacional, ¿no? Que quiere decir el entorno en donde viven las personas, las ciudades, cómo han ido creciendo, cómo son planeadas de manera urbanísticamente hablando, cómo ha sido diseñada toda la parte de la ciudad, y esto juega un papel muy importante pues, en la prevención o en la ocasión de la violencia en los lugares, ¿no? El componente vivienda, el componente ciudad, el componente de espacio público, entendiendo como espacio público la calle, los parques, los centros comunitarios, la escuela, o sea, los diferentes áreas donde la gente de una comunidad convive y confluye todo el tiempo. Son áreas muy importantes en esta parte de violencia. Estos espacios, al no ser espacios planeados y no tener los servicios correspondientes y necesarios y no tener esta visión de ciudad y de ciudadanía sobre todo y de comunidad, pueden generar espacios de violencia, pueden generar espacios abandonados donde se facilita la ocurrencia del crimen y del delito. Al revés, que pudieras también ser un espacio muy bien planeado y con mucha participación, sobre todo de la ciudadanía en esta intervención de espacios, que pudiera, al contrario, ser preventivo en términos de violencia, ¿no? Tú tienes que tener estas comunidades en donde la gente siente identidad con su espacio público y sentido de pertenencia. Y en la medida que esto se incremente, pues la violencia va a ser menor y además la convivencia en el espacio público y la cohesión comunitaria va a incrementarse. Como decía hace un momento en nuestra serie Metrópolis, hoy el asunto será la seguridad y las ciudades, cómo se combina este extraño binomio. Y hemos invitado, la verdad, a 3 especialistas conocedores del tema que nos pueden hablar de qué es lo que se ha hecho, pero lo festejo desde ahora, sobre todo qué es lo que se puede hacer, un poco una mirada hacia el futuro. Les doy la bienvenida, como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten. Juliette, comenzamos con usted. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juliette Bonafé. Estudié en París Ciencias Políticas y Urbanismo y luego llegué a México hace ya más de 10 años, no voy a precisar, porque el caos urbano es algo que a mí siempre me ha fascinado. Es en metrópolis grandes donde me siento bien, donde siento que vivo y donde siento que hay retos y placeres a la esquina, digamos. Entonces trabajé 10 años. Nada más para entender, ¿venías huyendo del caos urbano de París al orden urbano de la Ciudad de México o al revés? Exacto, buscando el México ordenadito que extrañaba en París. Y después de trabajar 10 años en urbanismo a escalas muy distintas, tanto, por ejemplo, rehabilitación del centro histórico como coordinación metropolitana,
trabajé en temas de prevención de la violencia desde la educación, desde la SEP, y en particular con enfoque de género. Y estos dos mundos, digamos, del urbanismo y de la prevención de la violencia, que otros llamarán seguridad, violencia, estamos un poco en los mismos temas, es lo que me hace estar aquí con mucho interés y mucho gusto en esta discusión. Pues muy agradecido, creo que la mezcla de tus formaciones nos va a hacer una enorme riqueza. Y yo tengo la impresión, no me hagas mentir, que París es una de las primeras ciudades en la historia de Occidente, y yo creo que en la historia humana, que se empieza a preocupar justamente por ciudades arquitectónicamente más seguras, digamos, que puedan prevenir por su propia arquitectura actos de violencia. Claro, que empieza con una visión higienista, digamos, pero del espacio público limpio podemos entender desde que no corra agua sucia hasta que no haya peligro para los habitantes. Es un concepto muy amplio, sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Enrique Betancourt, te agradezco muchísimo. Ya te han citado previamente en este programa. Qué buena hora que estés citado en este programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, soy Enrique Betancourt, soy arquitecto, urbanista, tengo una maestría en diseño urbano, y este cambio de arquitectura a diseño urbano tiene mucho que ver con un interés por lo público que se concreta en mis estudios de maestría, y que me lleva finalmente a trabajar al gobierno federal, inicialmente en el sexenio pasado, inicialmente en Cedesol, como asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, donde durante 3 años básicamente me dediqué a trabajar en temas de política pública, en intervenciones específicas o en proyectos estratégicos para política pública y urbana en el país. Y hacia finales de 2009 empieza un grupo de trabajo a discutir la problemática de Ciudad Juárez, en una discusión transversal en distintas dependencias coordinado por la Presidencia de la República, y tuve la oportunidad de empezar también como a proponer el tema urbano como uno de los ejes fundamentales para intervenir en las ciudades con mecanismos de reducción de violencia, a partir de experiencias internacionales, de las cuales ya podremos platicar después, y termino formando parte del equipo de Todos Somos Juárez, 2010. En ese proceso, dentro de Presidencia también hay una reflexión sobre la replicabilidad de la estrategia de Juárez, la dificultad en un momento dado de llevar esas estrategias a otros lugares. Entonces empiezo a trabajar también dentro de Cedesol y con otras dependencias un modelo más replicable, mucho más orientado a generar política pública. En su momento se llamó Convivir Mejor. Esto fue en 2011. Bueno, 2010 y en 2011 me incorporo al equipo de la Presidencia para seguir desarrollando y empezar a hacer algunos pilotos de estas políticas, que finalmente derivan en un nombramiento para ser titular del Centro Nacional de Prevención del Delito. Es un cargo que ejercí durante 2012, el último año de la administración, y hasta hace unos meses. Ahora soy consultor, Si hay alguien que puede explicarnos qué es esto de luchar contra la violencia desde la prevención, sobre todo a partir de las experiencias en Ciudad Juárez y en otras, eres tú. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, muchas gracias. Y déjame darle la bienvenida a Alejandro Jope. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Alejandro López, soy director de seguridad en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Y no quiere decir que cuidas que nadie No, entre no cuido, al o sea, lugar. de política de seguridad. Muy bien. Okay. Soy politólogo de formación y por azares del destino acabé en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, en el 2008, en un momento que luego identificaríamos como decisivo, hacia junio de 2008, que es cuando empieza la gran escalada de violencia en el país. Yo durante mucho tiempo contaba muertos. O sea, Esa fue tu oficio. Una de mis funciones era administrar y Te parecías encargado de la morgue. parecía el Excel de la muerte, era esto, ¿no? Era tratar de dimensionar el fenómeno, tratar de encontrarle una lógica, tratar de encontrar una explicación y tratar de encontrar respuestas a este fenómeno. Y este fenómeno nos lleva necesariamente al fenómeno urbano, ¿no? El homicidio en México, 80%, sucede en zonas metropolitanas. La violencia que se dispara en estos años, 2008-2011,
Sucede en lo fundamental en centros urbanos muy bien identificados y dentro de estos centros urbanos en colonias muy claramente definidas, ¿no? Enrique conoce mucho mejor los números, pero en un momento dado casi 30% de los homicidios del país sucedían en Ciudad Juárez y de ese 30%, 80% sucedía en 9 colonias. Esto lleva necesariamente a una reflexión de qué pasa ahí. ¿Qué sucede en esos espacios específicos que son detonadores y aceleradores de violencia? A ver, me gustaría entender esas variables que influyen, que seguramente Enrique y Alejandro, ustedes han estudiado. Pero antes, déjame plantearlo así, para mirar variables, uno tiene que tener ya una cierta lente, o sea, una cierta lente puede ver a un lado, puede ver al otro. Cuando pensábamos que el problema fundamental de la violencia eran unos señores muy malos, que eran capos, dueños de cárceles, y que ellos eran los responsables de toda la violencia, pues uno busca las variables que tienen que ver con esos cárteles y esos capos. No lo dijiste, Enrique, pero lo supuse. Cuando el presidente Felipe Calderón se equivoca con los muchachos de Salvarcar, allá en Juárez, dice, los mataron seguramente porque andaban en el narco, y se da cuenta que no fue por eso que los mataron, por fin el gobierno de la República, 2010, decide empezar a mirar hacia las variables de la prevención, ¿no? Y entonces esas son otras variables. Yo quisiera preguntarles en su mirada, la propia, si ya logramos girar la mirada, o todavía estamos un poco a caballo entre el Calderón 2008 y el Calderón 2010 a propósito de seguridad versus prevención. Yo creo que estamos a la mitad del camino o me atrevería a decir estamos en el kilómetro 7 del maratón. De 40. De 40, porque el camino es muy largo, es un proceso al cual yo me tuve que enfrentar también como funcionario muchas veces en foros, por ejemplo, donde obviamente había una crítica muy importante hacia la política de seguridad del Estado mexicano, pero donde yo trataba constantemente de hacer ver que primero los gobiernos no son monolíticos, ¿no? Y dentro del mismo gobierno había mucha discusión y muchas reflexiones sobre las distintas estrategias. No todo se resuelve con prevención, no todo se resuelve con reacción. Y entre estos dos, digamos, también hay un gradiente muy importante de opciones para trabajar. Creo que en México estamos en una discusión todavía sobre estos dos opuestos. Y nos falta muchísimo todavía por entender las distintas opciones que hay intermedias entre A ver, está interesante la definición. Reacción, prevención. Es que me parece que entendemos bajo estas palabras de prevención y seguridad ideologías más que conceptos distintas, porque, no sé, recuerdo en el gobierno pasado en la SEP está el ejemplo muy claro entre hay un programa que es Escuela Segura y otro que es Escuela Abierta. Y los dos programas quieren prevenir la violencia y que no haya problema en las escuelas. ¿Cuál era el programa de Escuela Abierta? Escuela Segura. Escuela Siempre Abierta o Escuelas Abiertas para la Equidad. Hay varios, no solo en México, sino en América Latina, sobre la idea de escuela abierta. Y Escuela Segura era revisarles la mochila a los muchachos. Exacto, escuela segura se va con la palabra segura, seguridad a, no quiero decir represión, a lo mejor ya es muy polémico, pero sí se trata de revisar mochilas, incluso enseñarles si hay un tiroteo, cómo tirarse al piso. Y escuela abierta se va mucho más del lado de la prevención, es decir, vamos a hacer tejido social, ser comunitarios, enseñar cómo convivir de la mejor manera y así no tendremos que llegar a la otra parte, ¿no? Es lo que yo entiendo abajo de estas palabras de seguridad y prevención. Es una pugna ideológica. En parte me parece, sí. ¿Y hoy algún sector ya ganó la pugna ideológica o sigue equilibrada la discusión? Yo creo que apenas estamos entrando en una nueva discusión. En el sexenio pasado sí se trataba mucho más de seguridad que de prevención, me parece. Alejandro. Mira, yo creo que tenemos que salirnos de la lógica binaria de seguridad versus prevención. Es una de las Me lecciones. gustó más prevención versus reacción, porque ambas producen seguridad, ¿no? Puede ser, pero es decir, sin condiciones mínimas de seguridad en un espacio urbano o hasta rural, si no hay condiciones mínimas, no pueden entrar los programas de prevención. Eso es uno de los aprendizajes de Juárez.
¿no? Hasta que no se restablecieron ciertas condiciones de orden, era imposible lograr las intervenciones sociales. En ejemplos en otros países del mundo, en otras ciudades, la policía es un actor fundamental de la prevención social del delito, ¿no? En muchos casos es el líder del proyecto de prevención, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que salirnos de esa lógica. Yo creo que sí hay algunas cosas que sí hemos aprendido. No hemos llegado, pero sí hemos aprendido algunas cosas. Una que me parece fundamentalísima es que la pobreza por sí misma no produce inseguridad, ¿no? Yo creo que hay que salirnos, hay que partir de un principio fundamental, que la gran mayoría de los pobres, los desempleados, los marginados, los ninis, no roba, no secuestra, no tortura, no mata, ¿no? Porque de otra manera estamos empezando a criminalizar la pobreza, ¿no? A ver, me quiero detener en las variables. Sí. Esta, creo que lo dices muy bien, podría ser la primera, pero no están de acuerdo, entonces quiero subrayarlo. Es decir, tú sí estás planteando, son pugnas ideológicas. Alejandro dice no. Aquí hay una suerte de continuo donde prioridad uno, que la policía ponga en orden las cosas, y luego entonces podemos avanzar hacia la prevención. Yo sí me gustaría nada más saber si... Claro, lo que pasa es que yo sí creo que hay como ideas políticas diferentes. Entiendo lo que dices de la lógica binaria de la que hay que salir, pero esto de primero tiene que entrar la policía para que luego podamos hacer un buen trabajo de prevención. Bueno, primero tenemos que poder tener una policía confiable. O sea, es toda una cadenita que nos Y hubo momentos en que entró la policía y por eso se desató la violencia. Puede haber sido O el en algunas- ejército o la Policía Federal. puede haber sido en algunas situaciones, en algunas Bueno, algunas Juárez, ¿no localidades. te gusta? Juárez, O sea, pero- Juárez, llegamos a 7.500 muertos y es imposible explicarlo sin la llegada del ejército y luego de la Policía Federal. Sí, pero digamos, ahí no necesariamente hay un factor de causalidad. O sea, no está tan clara la historia de Ciudad No. Juárez. Yo ahí vería dos cosas. O sea, una cosa es Perdón, pero es que si no un poco con esta. Hubiéramos llegado a 6.500 muertos en Juárez sin la entrada del ejército y la Policía Federal. O sea, por generación A ver, espontánea hubiéramos yo llegado a creo ese primero número. que hay que hacer la distinción entre la intervención del ejército de 2009-2010 y la intervención de Pero la Policía la- Federal pero así- en 2010-2011. Porque la trayectoria de ascenso en Ciudad Juárez empieza desde 2008, ¿no? Desde 2008 y probablemente 2007, ¿no? Que pudo haber sido un factor acelerador, particularmente la intervención del ejército en 2009, probablemente, ¿no? La de la Policía Federal no estoy tan seguro, ¿no? Yo creo que sí vale la pena hacer esa distinción. hay una parte cuando entra, ya sea en las dos fases, militares y luego Policía Federal a Juárez, que generan problemas, conocemos, había 1000 casos de denuncias a derechos humanos, ¿no? Atribuible a esta presencia, pero sí, para retomar un poco nuestro tema de seguridad y ciudad, ¿qué tanto genera seguridad el ver uniformados en todas las cuadras? Es que yo me Yo quiero creo que quedar con también lo- ahí vamos a qué concepción tenemos del espacio Bueno, les público. pido un favor, congédenseme. Voy a corte y regreso. Se está poniendo muy interesante esta discusión. Volvemos. El nivel de seguridad es muy bajo, el de seguridad es muy bajo y el de inseguridad muy alto. Habiendo más espacios, la convivencia entre la gente sería más y nos conoceríamos más los vecinos, nos cuidaríamos más entre todos. Sí, claro, o sea, esa es una buena técnica, una buena táctica, ¿no? O sea, ver más espacios públicos donde podamos ir todas las familias, reunirnos. Eso es una idea que, de hecho, eso es lo que funcionaría, lo primero que se debe hacer. Ajá, espacios públicos. Soy la profesora Leticia Fragoso Martínez, soy directora de la Preparatoria Oficial número 128. Esta escuela ha surgido a través de una necesidad de tener servicios educativos en esta zona que llamamos de La Cañada. A partir de los años 80 da un surgimiento de urbanización. Hay mucha gente que emigra de otros lugares después de los sismos y después de los incendios en San Juanico, también viene a poblar esta zona. La población que tenemos aquí es pues de clase baja, empleados, trabajadoras domésticas, obreros, choferes, policías del más bajo rango, con muchas situaciones económicas difíciles, ¿no?
Los últimos años ha habido un incremento considerable de la violencia, tanto organizada y desorganizada. Pues apenas hace rato una señora muy alarmada nos viene y nos advierte: dígales a sus jóvenes que están asaltando los camiones. Y los asaltos ya son con más violencia, cada vez más. Hay violencia también en las casas. Hay abusos para las jóvenes y los jóvenes también en las casas, desafortunadamente. Y este espacio tratamos de trabajar este asunto de la no violencia. De hecho, los espacios educativos y recreativos también hacen mucha falta. Nosotros también aquí tenemos unos talleres aquí en la escuela de danza, de música, de poesía, de fotografía, que no los paga el gobierno, sino más bien ha sido iniciativa del propio trabajo de la escuela, de tal manera que ellos tengan una posibilidad también de creación y que quieran estar ahí, que a lo mejor en una vida futura digan: pues me inclino por la danza, voy a hacer todo lo que sea por ir a buscar espacios de danza, o de fotografía, o de música, o de poesía. Que vayan viendo opciones. Esas posibilidades no las da el gobierno del estado. Estamos de vuelta en Espiral. Bueno, el segmento pasado tratando de entender ciertos conceptos, a ver si como alumno de ustedes entendí bien. La seguridad es el resultado de una acción del Estado que puede ser policial o de reacción, o puede ser de prevención, incluso podría hablarse de un continuo. Habrá quien ponga primero la prevención y después la reacción, quien ponga primero la reacción, después la prevención. Pero a fin de cuentas, esa forma de abordar el asunto produce seguridad en una ciudad. ¿Estoy en lo correcto? Yo creo que falta una variable, y es la ciudadanía. Es decir, la seguridad se construye con la ciudadanía. Es obviamente una prerrogativa del Estado, pero tiene muchísimo que ver con las dinámicas sociales, con las dinámicas de convivencia que suceden a nivel de barrio. Aquí es donde también lo urbano tiene un peso específico importante, porque obviamente lo urbano es el mecanismo en el que hemos encontrado la sociedad para salir adelante, pero también lo urbano genera conflicto, y la medida en la que podemos resolver esos conflictos de manera pacífica tiene mucho que ver después con escaladas de violencia. De hecho, le podríamos agregar el ingrediente espacio, hablando de ciudad. Es decir, el espacio público también produce o no esta seguridad o ausencia de violencia. Si hay banquetas o no hay banquetas, si hay iluminación o no hay iluminación, si hay vida en el espacio público o no lo hay. En general, hablamos en parte de cifras con la seguridad y en parte mucho de percepción. Y en cuanto a percepción, el espacio público es nodal, me parece. A ver, Ciudad Juárez de nuevo. Sí. ¿No? Creo que sí nos ayuda mucho a entender ciertos fenómenos. Si la ruta para llegar del trabajo a la casa o de la casa al trabajo es una ruta con mal transporte público, con mala iluminación, con cero presencia policial, pues las muertes de mujeres pueden subir más que bajar. Es decir, es difícil, perdón que lo ponga así, explicar las muertes de Juárez. Hay otros elementos de lo considerar sin un espacio urbano que era absolutamente hostil para las mujeres trabajadoras. En efecto, la manera como no se planeó, porque no puedo decir se planeó, se construyó Juárez, podría ser una explicación de ese caldo de cultivo violento que 20, 30 años después hizo lo que hizo. Yo creo que es muy relevante hablar del proceso de urbanización en nuestro país, en un proceso... hoy se celebra que la mitad del mundo vive en ciudades, pero ese dato es real en México desde 1950. En 1950 la mitad de la población del país ya era urbana, hoy somos el 80%. Y éramos 50% en 1950 cuando éramos 25 millones de mexicanos. Es decir, 12 millones de mexicanos vivíamos en ciudades. 80% de 112 que hoy somos implica que más o menos en un proceso de 60 años nuestras ciudades crecieron con 70 millones de mexicanos.
Y que cuadra con el 80% que decía Alejandro de homicidios, Sí, ¿no? pero además yo creo que hay un dato que es interesante, ¿no? O sea, no solo se expandió, creció la población de las ciudades, sino que el espacio urbano creció mucho más que la población, ¿no? Mira, Juárez concretamente, sí, 1.7 veces creció la población de Juárez de 1980 a 2010. Bueno, creció más La Mancha, población, Mucho más. La No, Mancha. no, La Mancha. la zona urbanizada que la población. Juárez creció 2 veces en población en un proceso de 30 años, pero creció 6 veces en tamaño. La densidad de población, digamos la concentración, la proximidad, es una variable fundamental a considerar cuando hablamos de seguridad. Déjenme plantearlo así. Buena parte de las ciudades que crecieron, ¿Sí? crecieron a partir del fenómeno invasión, regularización, introducción de servicios tardía. Sí, no hubo una idea de aquí vamos a poner una calle, esta va a ser zona habitacional, esta va a ser zona de transporte. Ese desorden no se explica por el dato que están dando. Pues la población iba creciendo a menor volumen, ¿por qué la mancha urbana creció de manera tan desordenada? Sí lo explica, precisamente porque esas invasiones no tomaban en cuenta, por ejemplo, la economía de la infraestructura. Entonces, al no tener que hacerlo ordenadamente, yo decir, por cada metro lineal de calle voy a meter la mayor cantidad posible de habitantes para que esos costos de infraestructura estén asociados, pues obviamente al no tener esos costos, el crecimiento es O sea, para desparramado. decirlo sencillo, en lo que te cuesta 100 metros de metro o de autobús, por número de habitantes, obviamente es mucho más caro para toda la sociedad y para el gobierno, pero es la sociedad en una ciudad muy extendida que una ciudad compacta. Piénsalo en términos del servicio público, uno de los servicios públicos fundamentales o fundacionales del Estado, que es proveer seguridad a los ciudadanos. O sea, Patrullas, policías. Policías, muchas veces se trata de medir la densidad de policías por 1000 habitantes. ¿Qué tal si le damos la vuelta? ¿Qué tal si policías por kilómetro cuadrado? Protegido. No, por ejemplo, Ciudad Juárez, que es una ciudad de 1.7 millones, 1.3 millones de habitantes, tiene 1.800 policías. El Distrito Federal, que tiene 9 millones de habitantes aproximadamente, tiene 80,000 policías. ¿no? A lo mejor en el DF ya nos pasamos, ¿no? A lo mejor ya es absolutamente excesivo, pero sí te habla de que hay zonas de Ciudad Juárez donde no se va a parar una patrulla ni de casualidad. A ver, pero voy en orden. ¿Por qué hicimos estas manchas urbanas? Es decir, ¿cómo hubiéramos podido hacer de una manera distinta para que no llegáramos a los cinturones de miseria que hay en Saltillo, en la Ciudad de México, en Tijuana, en Juárez? Es decir, porque decías una de las varias veces que el Estado ponga servicios. ¿Qué le pasó al Estado en los años 70? Rebasó. Es decir, la velocidad con la que sucedió la urbanización en este país rebasó las capacidades de los gobiernos municipales para ofrecer esos servicios y para planearlos. O sea, se enfrentaron a una problemática para la cual no estaban preparados los gobiernos. No fue un asunto de corrupción, no fue Por un asunto de supuesto que sí, clientela. también tiene que ver con eso. Es decir, el municipio tenía obviamente también la responsabilidad de controlar su territorio y se genera corrupción y se generan muchas otras dinámicas que provocan estos crecimientos. Sí, rebasa por completo las dinámicas de mercado y de migración al gobierno, pero también hay diferentes ideas en la planeación. Puedes planear tu ciudad en función del automóvil o en función del peatón, en función de la vivienda o en función del comercio o la maquila. o querer la mixidad o la maquila. Y puedes constatar 30 años después que esto no te funcionó, que en realidad sí te importa ahora el transporte público y cuando hiciste la ciudad más para el coche no pensaste que te iba a salir mucho más caro. Ahora, Alejandro decía hace un momento, ojo con la variable pobreza, vamos a regresar a ella, porque no te explica en sí misma la violencia. Sí. Y yo pregunto si este caos lo explica en sí mismo, porque manchas y cinturones de miseria los hay alrededor de Guadalajara, los hay alrededor de Saltillo, decía hace un momento, los hay alrededor de Tijuana, los hay en Ecatepec, y los grados de violencia, homicidios por cada 100,000 habitantes, varían. Entonces, ayúdenme a entender cuándo esa mala planeación urbana sí se vuelve terreno explosivo para la violencia y cuándo no ha sido así. En prevención y seguridad se habla mucho de factores de riesgo. Entonces, pobreza es un factor de riesgo, no es, como decía Alejandro, no es causal directa, necesaria, de violencia. Sí parece ser... ¿Pero cuál es la diferencia entre factor de riesgo y causal?
Es decir, un factor de riesgo, se van acumulando factores de riesgo. Es decir, un chico que deja la escuela no es automáticamente un criminal en potencia, pero tiene un factor de riesgo asociado. Si aparte este chico vive en exclusión social, vive en una zona de la ciudad en la que no tiene acceso a áreas deportivas, no tiene acceso a transporte público, si aparte tiene limitantes económicas, si aparte tiene acceso al consumo de drogas y aparte tiene acceso a armas, entonces ahí sí ya se juntaron una cantidad de factores de riesgo y no es un chico, sino es... Entonces, una mala planeación urbana y pobreza son dos factores de riesgo que empiezan a ser causa. Por supuesto que son factores de riesgo. Ahora, yo apuntaría que también que también depende del contexto en que se da la explosión urbana y también y los fenómenos de marginación social, ¿no? O sea, puede haber más o menos capital social, puede haber más o menos densidad organizacional. ¿Qué quieres decir con capital social? Los vínculos de confianza que se tejen al interior de una comunidad. Confianza. Puede ser confianza, sí. Es decir, o si hay algún, si la gente conoce al vecino, si las familias, si hay familia extendida viviendo Si en... existe una comunidad si hay en una el barrio, comunidad, digamos. entonces, A veces, desde una comunidad chiquita la gente se conoce, por lo tanto es más difícil delinquir, o quien delinque es decir, puede ser cachado. la comunidad tiene ojos, ¿no? El O sea, control social. O sea, empiezan a haber Sí. formas de contención informal. En la masa, en la urbe densa, amplia, no hay eso. Pues en algunas más que en otras, y eso puede explicar en parte las diferencias de las que hablabas, ¿no? O sea, el caso de Ciudad Juárez o en cierto caso de Tijuana, Cancún, etcétera, que ha sido Acapulco, que ha sido absolutamente explosivo el crecimiento, pero no solo explosivo, sino que el patrón de crecimiento llevó a que llegaran mucha gente sola. ¿No? Sí. Que, o sea, una de las Las mujeres que fueron a tocar la maquila. que fueron a trabajar a la Llegan maquila, sin la familia, que o está arrojada al revés, solas. los hombres que fueron a trabajar a Cancún, ¿no? Es decir, que no llegaban no había allí Nadie los conoce, un no núcleo tienen a quién familiar, recurrir. no Mucho tenían desarraigo. esta red de apoyo que Mucho hay en desarraigo. otras ciudades, ¿no? Y yo creo que ese es un factor fundamental al pensar entre la relación entre el tipo de ciudad que tenemos y los fenómenos de violencia. Ahora sí me parece muy importante lo que comentabas, Enrique, sobre el factor de riesgo, que no es lo mismo que una causa en el sentido de si eres pobre, entonces es la causa. Sí. Porque en todo el discurso público, tanto en los medios de comunicación como a veces es retomado políticamente, confundimos factores y causas. Es decir, eres pobre y eres joven, entonces A la cárcel. te criminalizamos. A la Y- policía le gusta mucho ese perfil, ¿eh? Claro, pero todos los estudios que existen en materia de violencia, ya sea en intrafamiliar o en la escuela o en cualquier espacio comunitario o privado, dicen lo mismo, que los ricos también lloran, digamos, o sea, no es propio de... Entonces, en cambio, sí me parece peligroso... También delinquen, ¿no? Esa sería la nueva novela. Sí me parece peligroso cuando siempre asociamos como a primera en la mesa pobre violencia y joven violencia, es lo mismo, la criminalización de los jóvenes. Regreso a esto que me gustó mucho, decía Alejandro. A ver, un elemento que pocas veces observamos es el de los lazos de reciprocidad, de confianza, que tú llamabas capital social. Sí. Ahora, hay ciudades que están diseñadas para que la gente se mire más. A ver, ciudades con parques gratuitos, donde hay espacio público, donde hay banquetas, donde humanizan. Ciudades donde no existe nada de esto, es decir, como la Ciudad de México, es complicadísimo encontrarse un buen parque donde pueda uno socializar, y buena parte de las ciudades Y es de las ciudades que más tiene y es de las del que país. más tiene. A ver, espacio público, ¿no? Lo mencionabas tú al Chapultepec, ¿no? principio, ¿no? Y construcción de comunidad, ¿cómo interactúan? Me dejan irme a corte Claro. y regresamos a hablar. Espacio público, entendido esto, como Sí, los sí, sí, lugares sí. que son de todos De y que encuentro. permiten, de encuentro, que permiten construir capital social y seguridad. Quédese con nosotros. Regresamos. Toda la inseguridad que hay en las calles de aquí, de este lado es donde se acorraló la delincuencia. Pues porque no existen las autoridades, aquí no vemos patrullas, si les avisa a ustedes se hacen los que no. Sí, patrullas no hay aquí. También alumbramiento y las, ¿cómo se llama? ¿Qué más? Pues las calles,
Luego sí es mucha inseguridad. Ya después de las 6 de la tarde ya uno no sale. Tú tienes que ver cómo aprovechas y vuelves problemas en oportunidades, cómo reinventas los barrios. Por ejemplo, en Acapulco, en un barrio que en realidad es muy peligroso, ¿no? Y es conocido por ser un barrio de rateros, tal, que se llama Petaquillas, y que históricamente ha sido un barrio, pues, de rateros, ¿no? Y se menciona mucho la comisión de delitos en estos lugares. Aprovecha mucho que es un barrio lleno de callejones, entonces pues obviamente eso facilita la delincuencia y entonces esconden y van y tal, pero eso mismo que lo hace un peligro, tú lo puedes aprovechar como una oportunidad, que es lo que hicimos en una zona de este barrio, entonces lo agarramos, porque lo hace bonito también que tenga esos callejones, entonces el chiste es explotarlo y pintamos museos callejeros en esos barrios, dándole una especial iluminación tal, y todo esto, que ahí entra la parte de cambio físico, o sea, al pintar los barrios, al ponerle luminarias, al pavimentar bien la calle, al tener a la gente, a los chavos ahí conviviendo, haciendo talleres de hip hop, haciendo talleres de tambor, haciendo, ¿no?, las redes ahí, automáticamente le cambias la cara al espacio público y le cambias también el sentido. Entonces, en ese callejón ya no va a venir al cuate a delinquir y esconderse porque ya es un lugar público y que además tú aprovechaste lo que lo hacía problemático, tú lo aprovechaste para una cuestión positiva. Creo que en la medida que encontremos estas situaciones de oportunidad, o sea, de dónde un problema lo convertimos en una oportunidad, pues el espacio público puede ser una herramienta cada vez más preventiva. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de las condiciones que las ciudades pueden proveer para que la consecuencia sea seguridad. Bueno, al revés, creo que el término sigue en discusión. Circunstancias de coexistencia pacífica, digamos, entre los habitantes. Y yo preguntaba, Enrique, a ver, el tema de los espacios públicos, ¿no? Es decir, a mayor número de lugares donde podamos socializar, crece la confianza. Y este es un país que no le destinó tiempo, esfuerzo, inversión a la construcción de espacios de socialización gratuitos, porque privados y clubes hay muchos, pero gratuitos. Sí, es un déficit en las ciudades. Este mismo proceso de crecimiento desbordado de las ciudades se hizo sin la planeación y la dotación correspondiente de espacio público. Y entonces estos vacíos empiezan a ocuparse por otro tipo de manifestaciones. Entonces, la gran discusión es si la construcción de espacio público hoy... Otro tipo de manifestaciones, ¿como qué? Es decir, el joven que no tiene espacio, o los grupos, los colectivos que viven en esta marginación, empiezan, ante la falta de espacio público, a buscar otro tipo de actividades que no necesariamente se generan dentro del barrio cuando uno tiene un parque, ¿no? Sería tanto falta de espacio público como de equipamiento social, ¿no? En Que general, es parte claro. integral ¿Qué es de la equipamiento ciudad. social? Es decir, un lugar donde puedas ir para realizar cualquier actividad cultural o de entretenimiento. Y si no tienes espacios públicos, los que pueden se van a los centros comerciales, ¿no? Que son como los espacios de socialización en muchas ciudades. Y nos podemos preguntar si esto es lo que queremos como espacio de convivencia, porque es muy privatizado. Yo sí quisiera alertar contra la tentación de identificar espacio público con infraestructura, ¿no? Porque, a ver, ahí se pueden poner parques que rompan la lógica de convivencia de un barrio, ¿no? Puede generar un desierto urbano, ¿no? Nadie va al parque, ¿no? Porque es inseguro, porque hay recovecos, porque la gente no se solo el hecho de ser segura. un parque no te construye un espacio público. Y yo creo que la clave, una de las claves es recuperar el espacio público esencial, el espacio público urbano esencial, que es la calle, ¿no? La gente que camine por las calles y se sienta segura en la calle y vaya y pueda realizar actividades en un radio más o menos cercano a su vivienda, que conozca al tendero de la esquina, que conozca al vecino. Ese espacio público yo creo que es fundamental, más allá, digamos, de estas intervenciones que puede haber en el estadio, de crear un centro deportivo, un parque, etcétera. Yo creo que es muy importante también considerar este elemento básico, ¿no? A la vez, cuidado, que el espacio público esté lleno de gente no significa necesariamente una convivencia o una urbanidad. Cuando todos conocimos las calles del centro histórico con el ambulantaje que hay en el primer cuadro,
que podríamos decir, bueno, ¿qué más público que este espacio lleno de gente y de intercambio, etcétera? Y a la vez es como Es que una el tema de apropiación es privatización. fundamental. Yo Exacto. incluso me atrevo a proponer, por ejemplo, a veces no hablar de espacio público, sino de espacio comunitario. ¿Cuál es la diferencia? El espacio público es ese espacio que no le pertenece a nadie y nos pertenece a todos. Pero el espacio comunitario es el espacio que nos pertenece a un grupo específico por el cual sentimos propiedad. ¿Sí? Es más No es fácil. privado, ¿Perdón? no es privado, pero tiene propiedad. Claro. Se lo apropia Es un decir, grupo. hay sentimiento de arraigo a ese espacio. Entonces, y aquí entramos a en otro tipo de discusiones, pero espacios públicos demasiado grandes, por ejemplo, está medido, generan menos apropiación que cierta escala de espacio público en el que nosotros 4 podemos estar de acuerdo en tener ciertas normas de convivencia. Se presentó recientemente el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2013. Es decir, más prevención, menos reacción. Ese parecía ser el nuevo enfoque. Se prestaron una serie de lógicas, de polígonos, de estrategias. Se recuperó algo de la experiencia 2010-2012 en el sexenio de Calderón a partir de Ciudad Juárez. Yo quisiera una evaluación, digamos, a vuela pájaro, de ese programa. Y vamos hacia el final, la última recta de este bloque, las propuestas que ustedes miran como incontrovertibles, después de lo que sabemos que el Estado mexicano tendría que enfrentar a nivel local o federal, como quieran, para la construcción de una ciudad donde la coexistencia pacífica sea posible. A ver, yo primero hay que poner las cosas sobre la mesa. Todavía no hay Programa Nacional de Prevención del Delito. sí Hay se bases anunció. del programa. Nada más, lo que se presentaron son las bases del programa. El programa no existe todavía. Segundo punto, a mí me parece, se eligieron una serie de demarcaciones prioritarias 57, cuya lógica Pero, Alejandro, ¿y cuándo va a estar? no sabemos. Ya. No sé. Digo, en algún punto del año suponemos, pero no te podría decir con precisión la fecha. Pero a la fecha hoy no hay. Hay un fondo nacional que se está distribuyendo entre 57 demarcaciones prioritarias, pero son 57 demarcaciones a las cuales todavía no se le alcanza a observar cuál es la lógica. Incluye lo mismo a la laguna, la zona metropolitana de la laguna, que a Mérida, ¿no? Está, por ejemplo, Calpulalpan en las 57 demarcaciones prioritarias. No sabemos por qué. Yo creo que todavía hay ahí una lógica de escopetazo presupuestal, ¿no? Es decir, aventémosle dinero al problema y luego veamos qué funciona, ¿no? En las bases que se presentaron en febrero, hay, si mal no recuerdo, se listan 26 categorías de programas, no programas, categorías de programas, ¿no? Yo creo que hay un problema de foco muy serio. ¿Coinciden? Para no ir más lejos Sí. con este tema. Sí. Ahora, muy bien. Sí coincido, pero en sí la idea de focalización de una área urbana o de una ciudad especialmente problemática, me parece que estamos también de acuerdo, ¿no? Estamos hablando de la implementación, que a lo mejor todavía no queda claro, pero la focalización Hay aquí conquistas. en China, ¿eh? Hay conquistas, o sea, hay aprendizajes y hay cosas que ya están, digamos, bien aprendidas, que tienen que ver con focalizar territorialmente. O sea, la idea de que estas variables, estos factores de riesgo, se concentran en territorios específicos, lo decía Alejandro cuando comenzó. Hay ciudades y dentro de las ciudades hay zonas de las ciudades, hay polígonos que se pueden medir y que se pueden identificar como áreas de intervención. Hay poblaciones que se tienen que atender, está entendido. Hay participación ciudadana incluida. Hay una serie de conquistas que están ya dentro de estas políticas. El marco teórico Exacto. es correcto. Pero Falta la el más- desarrollo programático de ese marco teórico. Yo creo que faltan capacidades de implementación, Muchas. muchas. Falta mucho, o sea, la implementación de esto es eminentemente local. Y esta misma falta de capacidad que tuvieron los municipios para planear la ciudad es la que hoy se encuentran también, yo creo, muchísimos de los municipios de nuestro país para usar esos recursos de prevención de manera efectiva. Mira, la participación es un muy buen ejemplo de cómo estamos todos de acuerdo sobre el concepto. Está bien la participación ciudadana, pero en la manera de operar este concepto llegamos a fracasos o éxitos más o menos grandes. Desde recordábamos juntos hace rato, hace 10, 15 años, los eventos de participación ciudadana para los planes parciales de desarrollo urbano. Es decir, agarras una zona, un centro histórico, da igual,
un barrio y dices, vamos a hacer un plan especial para esta zona y queremos que los habitantes opinen. Y los que estuvimos en esto recordamos que hasta se pedían a las señoras que vinieran con sus niños para que hubiera quórum en estas juntas. Entonces sonaba como una farsa de participación. Al otro extremo, otro ejemplo que podemos citar de ahorita, en la Ciudad de México, ¿está bien o no preguntar a la ciudadanía si hay que poner o no parquímetros en ciertas zonas? Sí. Un poco ridículo. Exacto. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, todo lo que se hace que llamamos Smart City, ahora que... Ciudades inteligentes. Ajá, y que en parte tiene que ver con seguridad. Cuando ya lo hacen varios periódicos en línea, vamos a pedir a los ciudadanos que en cuanto haya un evento de inseguridad en un punto de la ciudad, informen y así se detectan zonas particularmente conflictivas y se puede actuar de inmediato. Creo que es en Washington recién detectaron por este sistema de denuncia ciudadana que alrededor de las universidades había un robo millonario de laptops, en particular a estudiantes de primer grado, ¿no? Que son los que todavía no conocían bien, y la reacción fue inmediata porque todo es como en el momento. Entonces el gobierno toma medidas en esta zona y bajan radicalmente los indicadores, es decir, en un mes se roban mucho menos laptops. Se me va el tiempo y sí necesitaría, digamos, que se acercaran a las propuestas, ¿no? Es decir, si pudiesen enumerar cuáles son las propuestas que tiene que contener este plan o cualquier otro que construya ciudades seguras para el país, serán bienvenidas. Alejandro, Yo te diría contigo. que tiene que haber una doble focalización, una territorial y otra en términos de la población a atender, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A ver, no el espacio, o sea, tu focalización en un momento, puede ser en términos de un polígono definido, pero puede ser también en términos de una población específica. Jóvenes. Yo creo que tienes que focalizar más, ¿no? Ejemplo, o sea, hay en términos de lo que se llama prevención terciaria, que es programas de reinserción de presos pueden funcionar muy bien, ¿no? Y pueden estar asociados a intervenciones en el espacio, ¿no? También puede haber, por ejemplo, programas con pandillas, ¿no? Que se han venido desarrollando en muchos países con buenos éxitos. Yo creo Pandillas para la paz, como las que hay en Iztapalapa. Sí, puede ser uno. En El Salvador han trabajado mucho en ese tema, en Los Ángeles, etc. Yo creo que esa es una primera lección. Enrique, propuestas. Yo creo que una mezcla de estas. Prevención primaria, obviamente atender esas causas estructurales, atender, por ejemplo, a madres solteras, a familias monoparentales, cosas de estas. Segundo, atender estos polígonos, estos factores de riesgo, estos lugares donde ya sabemos que hay condiciones donde se nos pueden generar, pero particularmente coincido con la prevención terciaria. Yo creo que ahí es donde tenemos el gran vacío en México y es donde se empiezan a vincular estrategias de policía con estrategias sociales que atienden a aquellas poblaciones. Por ahí hay un dato de que el 5% de los hombres de una generación son responsables de hasta el 70% de los delitos que comete esa generación. Es decir, un chico que ya pasó a un arresto es muy probable que vuelva a reincidir. Un chico que salió precisamente de un penal es muy probable que vuelva a reincidir. Entonces, tener mecanismos para trabajar con estos grupos poblacionales es lo que está dando resultados en todo el mundo. Seguimiento muy puntual. Cierras tú, Judith. Yo hablaría, retoma lo que dijeron, pero de la integralidad de la acción pública. Es decir, siempre nos dividimos para organizarnos de alguna manera en ejes sectoriales y entonces la ciudad suena, pues le toca a la Secretaría de Desarrollo Urbano. ¿Qué puede hacer si no toma en cuenta cosas de salud, de medio ambiente, de educación? Hablamos de ciudad y seguridad, parece que vamos a juntar un consejo de seguridad con policías y un consejo de urbanistas, y yo creo que no es así. O sea, la ciudad por definición es como el foco donde están todos los campos y por eso se generan tantos conflictos precisamente en la ciudad. Entonces no lo vamos a resolver desde el urbanismo. Tiene que ser realmente, y es lo que más nos cuesta, ¿no? Una buena coordinación entre sectores, pero creo que es donde no hay que soltar.
¿Tenemos esperanza? Por supuesto. Claro. Siempre. Bueno, pues aquí se las dejo, la esperanza y sobre todo después de un conocimiento tan puntual, tan consciente de los fenómenos previos y de las rutas que se podrían tomar. Habrá que seguir observando este programa de prevención. Ojalá y se vuelva programa un día. Alejandro, me quedo con el llamado de atención que has hecho. Nos vemos próximo miércoles, 10 de la noche, 11 TV México. Gracias, de veras, muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.